Buenas tardes, soy vuestro profesor Jean-Marc y en esta ocasión voy a tratar de explicaros algunas de las cosas más importantes que debéis de recordar del tema que hemos visto sobre el átomo. Recordemos que la idea del átomo ha ido cambiando a lo largo de los años. Hemos hablado del modelo de Dalton, que era un modelo en el cual teníamos bolitas, es decir, eran como una especie de esferas. Luego hemos visto que ese modelo se fue haciendo un poco más complejo, introducimos los electrones, también vimos que tenía un núcleo en el que estaban los protones y los neutrones, y todo ello constituía lo que era el modelo planetario o modelo atómico de Rutherford. Bien, es el modelo con el que partimos básicamente este curso, modelo de Rutherford. Entonces, recordemos bien, en ese modelo teníamos unas partículas que se llaman protones, que tienen una carga positiva y que tienen una masa realmente muy pequeña, cuyo valor es este de aquí, ¿vale? Que es importante que por lo menos lo reconozcáis, ¿vale? Porque el examen se os va a preguntar acerca de él. Luego teníamos dentro del núcleo, teníamos también los neutrones, que son partículas que no tienen carga eléctrica, que tienen cero de carga eléctrica, y que su masa es muy semejante a la masa del protón. Ambos protones y neutrones están dentro del núcleo. Y luego tenemos a los electrones, que recordemos bien, son partículas con carga negativa, ¿vale? Y cuya masa es muy inferior a la de los protones y a la de los neutrones. Bien, entonces tenemos tres tipos de partículas, protones y neutrones, que están en el núcleo, y alrededor tenemos a los electrones, es decir, las partículas con carga negativa. Ese es el modelo de Rutherford. ¿Qué ocurre? Que nosotros fuimos evolucionando, ¿vale? Y fuimos cambiando de idea y pasamos a lo que se denomina el modelo de capas, modelo por capas. Este modelo, la única diferencia que tiene, así a priori a este nivel, ¿vale?, es básicamente el orden en el que están organizados los electrones. En este caso, en el modelo Rutherford, recuerden que están alrededor, pero no tienen ningún tipo de orden, están de forma desorganizada. En el modelo de capas, los electrones, ¿vale?, este modelo que os he representado aquí, están distribuidos de una forma muy organizada, en la que los electrones no pueden estar en cualquier lado, están como si fueran unas estanterías y los libros, ¿vale? En el modelo Rutherford teníamos los libros en un cajón, ahí revueltos. Pero en el modelo de Bohr tenemos a los libros en estanterías. El libro debe estar en una estantería o en otra. Y así dijimos que los electrones se distribuían en capas. La primera capa, recordemos bien que caben 2 electrones, en la capa segunda caben 8 y en la tercera caben hasta un total de 18. Bien, entonces, de nuevo, tenemos a nuestros protones y a nuestros neutrones dentro del núcleo, ¿vale? Dentro de esto que sería como el núcleo, esta parte que hemos dibujado aquí con color amarillo representando a los neutrones y en color rosa representando a los protones, es lo que habría en el núcleo. Y alrededor, en órbitas, ¿vale?, en capas, tenemos a los electrones, ¿vale? En la primera recuerdo bien que caben hasta 2 y en la segunda podríamos poner hasta 8 en total. Bien, entonces recuerdo bien, tenemos protones y neutrones en el núcleo y electrones alrededor. Bien, entonces nuestro objeto de estudio es no solamente saber que existen estas partículas, es decir, algunas de las características y que existen, sino además saber cuántas hay y saber cómo se puede, de una forma sencilla, expresar esa cantidad, ¿vale? Entonces hemos visto que la forma de representar átomos, de representarlos, ¿vale?, su simbología, es esta de aquí, en la que yo voy a poner el elemento químico, ¿vale?, del que estoy trabajando, el número atómico, que recordemos bien, si estos son los protones, ¿vale?, si estos son el número de protones, que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos serían el número de protones, que está directamente ligado al número atómico. Es decir, que en este caso, como hay 6 protones,
el número atómico sería 6, ¿vale? Y el número másico, ahora pongo el elemento químico. El número másico, recordemos bien que está relacionado con la suma de los protones y los neutrones. Entonces, si tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 protones y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 neutrones, en total tendré 6 más 7, 13 del número másico. Y el elemento químico, recordemos bien que el número atómico define a ese elemento químico. Es decir, que cuando sea 6 del número atómico va a ser el carbono. Si miráis en nuestra tabla periódica, ¿vale?, veréis que si esto es el carbono, ¿vale?, normalmente aparece a la izquierda el número atómico. Entonces, aquí debe aparecer un 6, que es el número atómico. Si os vais en vez al carbono, os fuerais, por ejemplo, al nitrógeno que está al lado, veréis que aquí hay un 7, y es el número atómico del nitrógeno. ¿Qué significa? Que el nitrógeno y el carbono, ¿vale?, tienen esos números y son los que los definen. El carbono, todos los carbonos tienen 6 carbonos, tienen 6 protones, todos ellos. De hecho, aquí os he dibujado otro átomo distinto, pero vamos a ver cuántos protones tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por tanto, tendríamos que de número atómico sería 6, y de número másico sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 más 6, 12. Lo tendríamos de número másico 12. Y de nuevo, como es 6, el elemento químico con número atómico 6 es el carbono. Recuerden que para el examen hay que saberse los 10 primeros, ¿vale?, hasta el neón. Vale, entonces, el número que define, o la partícula que define el tipo de átomo, es el número atómico. Este de aquí. Este define al tipo, al elemento químico o al tipo de átomo del que estamos hablando. Mirad, entre estos dos, ¿vale?, siendo el mismo número atómico, es decir, el mismo elemento químico, veis que se diferencian en el número másico, es decir, en el número de neutrones. Estos se conocen como isótopos. Es decir, son átomos que pertenecen al carbono, al mismo elemento químico, pero se diferencian en el número másico, es decir, en el número de neutrones. Este tiene 6 neutrones, este tiene 7 neutrones. Además, acordad bien que número másico tiene que ver con la masa. ¿En qué sentido? Fijaos bien, hemos dicho, ¿no?, que la masa del electrón es 9,11 por este lado menos 31. Quedad con este menos 31, ¿vale? Menos 31. Este es, protón y neutrón son muy parecidos y son elevado a menos 27. ¿Qué diferencia hay entre este? Pues prácticamente hay unas 2000 veces de diferencia una masa respecto a la otra. Es decir, que este son 2000 veces más grande que el electrón. Por eso la masa de... Cuando yo voy a contar cuánto pesa este átomo, por ejemplo, pues yo diría, pues sumaría la masa de los protones, ¿no?, 6 veces por la masa del protón, más sumaría las 6 veces la masa del electrón, más 6 veces la masa del electrón, ¿no? Sumaría las masas de los 6 protones, los 6 neutrones y los 6 electrones de este. ¿Qué ocurre? Que esto de aquí es tan pequeño, que prácticamente no se tiene en cuenta. No suma apenas nada, son unos poquitos decimales o milésimas, ¿vale? En cambio, estos dos son muy parecidos. Es decir, que 6 y 6, prácticamente siendo la misma masa, serían 12. Por eso, esto aquí es la masa atómica. Es decir, la masa de ese isótopo, prácticamente. Es decir, que si es 12, ese isótopo pesa 12. 12, pero ¿12 qué? Recuerden que esto es 12U. Y que este sería 13U. ¿Vale? Unidad de masa atómica. Es la unidad que utilizamos para pesar átomos. Y no kilogramos. Kilogramos es muy bajito y son cifras muy mareantes. Nosotros trabajamos con U's. Es decir que, por ejemplo, el protón decimos que pesa 1U. Y es mucho más sencillo manejar 1U que manejar esta cifra. ¿Estaréis conmigo de acuerdo?
Y que los neutrones, en vez de decir que pesan esto, decimos que pesan 1 también. De forma que, como tengo 12 de número másico, es decir, 12 protones y neutrones, serán 12U en total. Y este, como son 13 protones más neutrones, pues serán 13U, ¿vale? Bien, esto por un lado, ¿vale? ¿Os ha quedado esto más o menos claro? Espero que sí, ¿vale? Vamos a ir a esto de aquí. Bien, si vamos a borrar aquí, vamos a borrar y vamos a intentar esto traducirlo en un dibujo, para que vosotros lo entendáis. Bien, fijaos que aquí es litio. Litio es 3. Y esto no tendría ni por qué ponérmelo, porque el litio siempre es 3. Todos los litios que he dibujado aquí son 3, fijaos bien. No puede cambiar este número de aquí abajo, porque es litio. Entonces, yo tengo ¿cuántos protones? Pues mira, yo si dibujase el átomo, como es un número atómico 3, dibujaría 1, 2 y 3 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? La diferencia. 7 menos 3, 4. Pues tendré 1, 2, 3 y 4. 4 neutrones. ¿Y los electrones? ¿Cuántos tengo? Pues mirad, en este caso de aquí, en el primero, este voy a decirle que es A, este voy a decirle que es B y este es C. En A tendría, como no tiene carga eléctrica el átomo, quiere decir, perdón, dejarlo en blanco, quiere decir que dibujaría la primera capa en la que caben ¿cuántos? ¿Cuántos caben en la primera capa? 2. 1 y 2. Y en la segunda capa caben hasta 8. Pero yo tengo 3 nada más, es decir, 1 más 1, 2 y 3. Este es el A. Entonces diré, elemento, litio. Número de protones, he dicho que son 3. Neutrones, 4. Y electrones, 3. ¿Vale? Esto en cuanto al litio. El litio más, por ejemplo, pues significa que el litio más es... ¿Qué significa esto? Significa que ahora, cuando yo leo más, es porque tiene más protones que electrones. Tiene más de los positivos que los negativos. Como estos no los puedo mover, porque esto, recordemos bien, la única partícula que yo puedo quitar de aquí o sumar son electrones. Estos nunca los puedo cambiar. Nunca. Entonces, significa que si es positivo, es porque ha perdido un electrón. ¿Vale? Entonces, si pierde un electrón, automáticamente se convertiría en B. ¿Vale? Entonces sería litio, tendría 3 protones, 4 neutrones y 2 electrones. Si vamos a hacer, tengo 2 cargas negativas. Es decir, que yo, en vez de tener mis 3 electrones, ahora me ocurre que tengo 2 electrones más, 1 y 2. ¿Vale? Y esto sería el apartado C. Lo tendría, sería litio, 3 protones, 4 neutrones y aquí por supuesto tendría ¿cuántos electrones? 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 3 más 2, 5. ¿Vale? ¿Listo? ¿Entendido esto? Vale. Ahora imaginemos que a mí me dan el número de protones. Imagínate que me dan 8. 8 protones y me dicen que tiene, vamos a pensar que tiene 7 neutrones. Supuesto la carga neutra. ¿Cómo sé yo el resto de cosas? ¿Vale? Muy fácil. Mirad, si el átomo es neutro, si tiene 8 protones, también tiene 8 electrones. ¿Vale? Si tiene 8 protones, tengo que recordar que al tener 8 protones, el número atómico sería 8. Entonces, ¿qué elemento químico tiene 8 de número atómico? Tendría el oxígeno. Que eso tengo que recordarlo. Y por tanto, aquí sería O, ¿vale? Número atómico serían 8, número de neutrones son 7, por tanto, el número másico, 8 más 7, 15. ¿Vale? Ahora imaginemos que me dan, por ejemplo, que me dan estos datos. Que me dicen que aquí tengo 9 protones, que tengo 10 electrones y que tengo de neutrones 8. ¿Qué elemento químico es y cómo se simboliza? Pues por ejemplo, aquí tendría protones 9, es el flúor. Número de
Número, por lo tanto, flúor, ¿vale? El símbolo es F. Número atómico, 9. Número másico, la suma, 9 más 8, 17. Carga eléctrica, ¿qué tengo? Más electrones que protones, es decir, tengo una carga negativa más de la cuenta, por lo tanto, aquí sería menos, ¿vale? Otra forma de simbolizar todo esto, ¿vale? Otra forma de simbolizarlo, que creo que me estáis entendiendo, ¿no? Es que yo aquí pusiera, ¿vale? Yo pusiera aquí, por ejemplo, sodio 23. ¿Qué significa que yo ponga sodio 23? Mirad, aquí no me dicen ni el símbolo ni nada más. Pero yo tengo suficiente información, ¿vale? De hecho, tengo toda. Mirad, el elemento químico es el sodio, ¿vale? El sodio. ¿Cuál es el número de protones? Pues mirad, este no tenéis que recordarlo, este no está en la lista. Pero si yo miro la tabla periódica, el sodio tiene de número atómico 11. Por lo tanto sería este. ¿Cuántos neutrones tiene? Pues mirad, esto de aquí, este 23, esto que os he dado en el trabajo que habéis visto que es, por ejemplo, carbono 12, ¿vale? O mejor lo he dicho, lo he puesto en esquema por escrito, ¿no? Carbono 11, por ejemplo. Este 11, o ese 23, es el número másico. Por tanto, si es el número másico, ¿cuántos neutrones tengo? La diferencia, ¿vale? La diferencia. 23 menos 11 sería 12. ¿Y cuántos electrones tengo? Pues si no tiene carga, sería el mismo número que de protones, ¿vale? Y yo creo que básicamente con esto lo tenéis todo. No creo que haya ninguna cosa más, ¿vale? Ya un poco jugar con la tabla. Fijaros bien en los ejercicios que hemos hecho con la tabla, ¿vale? Y ya está. Imagino que yo ahora voy a poner un último ejemplo. Voy a poner este de aquí. Que tuviera el oro 3 más y tuviera 79 de número atómico. Y aquí pusiera 198, por ejemplo. ¿Este qué elemento es? El oro. ¿Cuál es el número de protones que tiene? El número atómico, 79. ¿Cuál es el número de neutrones? La diferencia, ¿vale? Que sería 9, 1, 119. ¿Cuál es el número de electrones? Pues pienso, como tiene una carga positiva, le quito electrones. Es decir, tendría 79 menos 3, 76. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me escribís por el Classroom, el foro de dudas que hemos abierto para el tema 2. ¿De acuerdo? Así que manos a la obra, a por el examen.